Esto pasó hace un par de años. Era una noche oscura y fría en San Martín, un pueblo donde la tranquilidad se siente casi pesada. Siempre he vivido aquí, cuidando de la granja familiar después de que mi padre falleció. No puedo decir que fuera un experto, pero sabía cómo funcionar en la tierra y atender a los animales. Sin embargo, había algo en esa noche que me hacía sentir inquieto. Nunca he dejado de pensar en ello. Estaba en el establo, dando de comer a mi único caballo, un animal robusto llamado Bruto. La calma de la noche me envolvía, interrumpida solo por el crujido de la paja bajo mis pies y el suave susurro del viento. De repente, escuché un ruido. Al principio, pensé que era solo el viento, pero luego se intensificó, un lamento extraño que provenía del bosque cercano. Mi corazón empezó a latir más rápido. Bruto se inquietó, trotando en el lugar, como si le preocupara algo. No sabía qué pensar. Los días pasaron y cada noche el lamento volvía. Bruto se mostraba más agitado, relinchando en tiempos extraños y negándose a calmarse. Miré a su alrededor, pero no había nada. Decidí que tenía que investigar. Así que una noche, con una linterna en mano, me adentré en el bosque. El sonido seguía cada vez más intenso como si me llamara. Caminé entre los árboles, sintiendo cada sombra moverse a mi alrededor. Por fin, en el suelo, encontré huellas. No eran marcas de algún animal conocido. Eran diferentes, como de una criatura extraña. Eso me llenó de una mezcla de curiosidad y temor. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no podía darme la vuelta. Noté que comenzaba a tener visiones, imágenes perturbadoras que me visitaban en la soledad de la noche. Me preguntaba si estaba perdiendo la cabeza o si realmente había algo allí. Regresé a la granja, sintiendo un peso en el pecho. No entendía qué estaba sucediendo. Así pasaron las semanas, con el lamento volviéndose parte de mi rutina nocturna. Cada vez que cerraba los ojos, las huellas volvían a mi mente, junto con Bruto que se negaba a salir de su establo. A veces creía escuchar voces, susurros que apenas podía distinguir, lo que me dejaba con más dudas. ¿Era mi mente jugándome una mala pasada? Una noche en particular, el sonido se volvió ensordecedor. Bruto relinchó con tal desesperación que sabía que debía volver al bosque. Allí estaba él, en la penumbra, parado en la orilla. Algo se movía entre los árboles, un ser alto y delgado, con ojos que brillaban en la oscuridad. Me quedé paralizado. Pregunté si estaba bien, mi voz apenas un susurro tembloroso. No respondía. Entonces preguntó con una voz que resonó en mi mente. ¿Por qué estás aquí, Martín? Me di la vuelta. No había nada. Sentí que Bruto se movía inquieto a mi lado. Me miraba con una expresión que nunca había visto antes. Sus ojos reflejaban un miedo profundo, y eso me llenó de terror. Sin saber qué hacer, tomé la decisión de regresar a casa, dejando atrás el misterio en el bosque. Nunca supe qué era aquel ser, y hasta el día de hoy, Bruto sigue siendo mi único amigo en esta granja solitaria. Capítulo 2. No podía olvidar aquella figura, su mirada penetrante y su voz resonante. Esa noche no dormí. Cada crujido de la casa me hacía saltar. Bruto estaba inquieto en su establo, y yo me sentía igual. El día siguiente fue una lucha por mantenerme concentrado en las tareas de la granja. Las gallinas cacareaban, las vacas mugían, pero mi mente solo estaba en el bosque. Cuando caía la tarde, una sensación de inevitabilidad se apoderó de mí. Sabía que tenía que regresar. El lamento nocturno continuaba en mi cabeza, un eco que me llamaba. Al caer la noche, volví a ilustrar la noche anterior, solo que esta vez decidí llevar una cuerda. Bruto no se resistió cuando lo llevé. Su mirada atenta parecía entender que algo debía hacerse, a pesar de su miedo. Caminamos juntos hacia la penumbra del bosque. La linterna iluminaba solo un pequeño camino de sombras y sombras,
pero lo suficiente para que viera cómo los árboles creaban una especie de túnel oscuro. A medida que nos acercábamos, el lamento se volvió más claro, más definido, como un canto lejano que se arrastraba por el aire. Las huellas estaban ahí otra vez. Me acerqué con cuidado utilizando la linterna. Esta vez noté algo más. Había marcas en los árboles, profundas y rasguños, como si algo hubiera estado intentando abrirse paso. El temor me sacudió, pero la curiosidad me empujaba. De pronto, el lamento se detuvo. Todo quedó en un silencio tenso. Fue entonces cuando vi aquellos ojos brillantes entre los árboles. El ser estaba más cerca. Su altura y delgadez eran aún más evidentes. No puedo decir que me sintiera más valiente que antes, pero sabía que no podía darme la vuelta. Nunca había habido un punto de retorno. La voz resonó en mi mente otra vez. ¿Por qué continúas, Martín? Se sentía como una pregunta, pero también como un desafío. La incertidumbre me ató a mi lugar. Era como si me invitara a comprender algo más allá del miedo, pero mis pensamientos estaban enredados. Sufrimos, buscamos. ¿Y tú? El eco de su voz se desvaneció, pero la pregunta quedó flotando en el aire. Miré a Bruto, que ardía en perplejidad. Nunca había visto un animal tan inquieto. Entonces, el ser dio un paso adelante. Su rostro ahora era visible bajo la tenue luz de la linterna. No era un rostro humano, pero no era completamente extraño. Rasgos familiares rodeaban su figura, como si fuera un reflejo distorsionado de alguien conocido. Aquello era suficiente para hacerme retroceder. De repente, un fuerte ruido tronó desde los arbustos tras de mí. Bruto relinchó fuertemente, y en un instante, el bosque se llenó de una multitud de susurros. La oscuridad se volvió más densa, y el lamento resonó nuevamente, ahora en una sinfonía de voces mezcladas. «¡Vámonos, Bruto!», grité. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia la salida del bosque, mi corazón golpeando fuerte en mis oídos. Mientras corría, podía sentir que algo me seguía. Un viento gélido me rozaba la nuca. No miré atrás, pero el lamento se había convertido en un grito frenético. Bruto corría junto a mí, saltando entre la maleza. Finalmente, emergimos del bosque, pero el lamento no se detuvo. Ciertamente no era solo un sonido. Era una advertencia. Una vez en la granja, cerré la puerta con rapidez, pero sabía que no estaría seguro. El eco de aquel ser resonaba en mi mente. ¿Quién era? ¿Qué quería de mí? Ahora, no solo había un misterio en el bosque, había algo en mí que lo vinculaba a mi propia historia. Y en ese momento comprendí que no estaba solo. Capítulo 3. La mañana llegó sin el mágico resplandor del sol que había anticipado. Nubes grises cubrían el cielo, y una ligera llovizna caía sobre la granja. A través de la ventana, observé las gotas deslizarse. Sentía el nudo en mi estómago, una mezcla de miedo y confusión. La voz del ser resonaba aún en mis oídos, como si estuviera marcada a fuego en mi mente. ¿Y tú? Sus palabras me perseguían. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Aquella noche había descubierto que el bosque no solo era un lugar de sombras, también era un camino hacia algo que necesitaba entender. A pesar del temor, debía regresar. La idea calaba en mis pensamientos como un punto de presión. No estaba dispuesto a huir. Mientras me preparaba para el regreso, la lluvia comenzó a arreciar. Bruto parecía sentir mi determinación. Lo miré y le dije: «Vamos, amigo, hay más de lo que sabemos ahí». Sus ojos reflejaban una confianza inquebrantable. Me encaramé en su lomo, y juntos nos dirigimos al bosque. A medida que nos adentrábamos, el aire se volvió más frío, y una corriente de inquietud me atravesó. Los árboles ahora parecían estar más cerca, como si quisieran cerrarse a nuestro paso. El lamento aún resonaba en mi interior, pero esta vez estaba listo para buscar la verdad.
Los rastros estaban aún más marcados en el suelo. Me esforcé por recordar la figura que había visto. Algo en su rostro me resultaba familiar y extraño a la vez. ¿Quién eres?, murmuré, como si esperara que el bosque me respondiera. De repente, sentí un cambio en la atmósfera. Allí, en la distancia, vi una luz parpadeante entre los árboles. Era diferente, cálida y atrayente, y me vio obligar a acercarme. Bruto se detuvo y comenzó a resoplar con nerviosismo. Me bajé cuidadosamente, conteniendo la respiración. Es solo una luz. Traté de tranquilizarme, pero mi corazón seguía acelerado. Me acerqué lentamente, manteniendo una mano en el lomo de Bruto en busca de consuelo. La luz iluminaba un pequeño claro, donde vi algo sorprendente. Una figura más, pero esta era diferente del ser que había encontrado anteriormente. Esta figura parecía humana, con una silueta femenina y un brillo en sus ojos que la hacía parecer etérea. «¿Por qué has regresado, Martín?», me preguntó. Su voz era suave, pero había un peso en sus palabras. No supe qué responder, así que simplemente la miré, sintiendo que varias respuestas se agolpaban en mi mente. El ser, el otro, finalmente balbuceé. Ella asintió. Él fue uno de los nuestros. La revelación cayó sobre mí, pues la confusión me asaltaba. ¿Nuestros? ¿A qué te refieres?, pregunté, comenzando a entender que había más misterio de lo que creía. Él busca su camino de regreso, pero ha perdido su forma y su propósito, y ha estado unido a tus pensamientos. Debes ayudarlo, o el bosque estará en peligro. Sus ojos brillaron con seriedad, y en ese momento supe que me miraba a través de un velo de dolor y esperanza. Pero no era tan sencillo. Una nueva realización se formaba en mi mente. ¿Cómo puedo ayudar? No sé ni siquiera quién es. Respondí, sintiendo que el tiempo se me escapaba. La figura parecía difuminarse, como si el viento comenzara a llevársela. «¡Espera!», grité estirando la mano hacia ella, pero el claro había comenzado a oscurecerse nuevamente. De pronto, un grito resonó en el aire. Era el lamento, pero ahora sonaba más furioso. En un instante, supe que algo venía. Bruto relinchó, pero todo sucedió tan rápido. La figura se desvaneció dejando solo un eco de su voz. «Debes elegir tu camino». Mi corazón latía con fuerza mientras la oscuridad se acercaba, como si el bosque se estuviera volviendo en mi contra. Sabía que tenía que actuar, pero el pánico se apoderaba de mí. ¿Qué iba a hacer? ¿Podía enfrentar la verdad? Con un golpe de determinación, decidí que no me dejaría vencer. Giré hacia donde había visto la figura. Era el momento de enfrentar la oscuridad. Capítulo 4. Caminé hacia la oscuridad, sintiendo cómo un sudor frío recorría mi espalda. Mis manos temblaban, pero no daría marcha atrás. El lamento retumbaba en el aire, resonando dentro de mi pecho. «¡Muéstrate!», grité, con una mezcla de desafío y desesperación. Cada palabra me quemaba en la garganta. Bruto se mantenía firme a mi lado, pero podía notar su inquietud. Me tomó un momento enfocar la vista ante la opaca muralla de árboles. Algo se movía entre ellos, una sombra alargada que parecía cobrar vida. De repente, un estruendo desgarrador reverberó, y la oscuridad se tornó más densa, como si el mismo bosque estuviese respirando. Una figura emergió de entre los troncos. Era grande, desproporcionada, con un resplandor oscuro que absorbía la luz del claro. Sus ojos centelleaban, llenos de una ferocidad que me paralizaba. «¿Qué has hecho?», resonó su voz como un trueno lejano, y aunque no podía ver claramente su rostro, sentí como sus ojos me atravesaban. «No sé quién eres», respondí, tratando de mantener la calma. «Pero le debo algo a tu hermano. Quiero ayudarlo». Las palabras fluyeron de mis labios, aunque en mi interior aún no sabía cómo. El ser parecía confuso por un instante. «¿Ayudar? Él ha sido marcado», dijo, susurrando más para sí mismo que para mí.
Los que vagan en el limbo no pueden ser salvados fácilmente. Sentí que la desesperanza intentaba invadirme. Dime qué debo hacer. Cada palabra sentía que podía ser la última, pero no podía rendirme. Si había una esperanza, por pequeña que fuera, debía aferrarme a ella. La figura ajustó su postura. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Cada decisión tiene un costo. Su voz era ahora más baja, amenazadora, y las sombras parecían danzar a su alrededor. Me sentía atrapado, como si el bosque estuviera al tanto de mis dudas. No quiero que el bosque sufra, murmuré, comenzando a comprender que mis elecciones no solo me afectaban a mí. Haría lo que fuera necesario. Con un movimiento brusco, el ser hizo un gesto, y las sombras cobran más vida a su alrededor. Tu seguridad es un precio pequeño, pero aún así lo apreciaré. Rápidamente entendí que esta conversación se volvía peligrosa. Volteé hacia Bruto, que me miraba. Sus ojos reflejaban una conexión profunda. Sé que no puedo abandonarte, le dije, sintiendo una oleada de lealtad. La figura rugió en respuesta, aumentando la presión a mi alrededor. La oscuridad parecía fluir hacia mí, amenazando con devorar mis pensamientos. El sacrificio de un amigo puede guiar el camino, insistió el ser. Tus miedos son el ancla. ¡No! Grité tratando de desafiarlo. Sabía que había algo más, algo que no podía perder. Pero dos sombras avanzaron detrás de su figura, figuras familiares. Eran rostros del pueblo, personas que él había tomado, y el horror se apoderó de mí. Las figuras de aquellos que conocía parecían perdidas, atrapadas en un tormento sin fin, y se volvían hacia mí, preguntando en silencio si podía ayudar. «¡Detente!», grité con todas mis fuerzas. La noche estaba llena de ecos y lamentos, y su grito se unió a los de mis amigos perdidos. Pero en ese instante, una idea brilló en mi mente. No dejaré que esto termine aquí. Con un golpe de valentía, tomé una decisión. Haré lo que haga falta, pero no llevaré a nadie a la oscuridad. No lo permitiré, declaré, sintiendo en mis venas una nueva energía. Lo que fuera que tuviera que enfrentar, lo haría. La sombra se detuvo, y una chispa de sorpresa brilló en sus ojos. Entonces, prepárate para no volver a ser quien eras. La tensión se cortó en el aire, y supe que había iniciado algo, pero no tenía claro lo que era. La oscuridad entera comenzó a girar, mientras preparaba el terreno para lo que vendría, y sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Capítulo 5. La oscuridad se retorcía a mi alrededor como una serpiente ansiosa. Fui consciente de que, en ese instante, todo lo que conocía podía cambiar. La figura permanecía delante de mí, inmóvil, pero la presión en el aire crecía. Podía escuchar el murmullo de las sombras como si tuvieran una vida propia. «¿Qué significa eso?», pregunté, aunque mi voz temblaba. La incertidumbre me invadía, pero necesitaba respuestas. El ser se inclinó un poco, sus ojos brillaban como dos faros en la noche. «Significa que cada conexión tiene un precio, y el tuyo es más alto de lo que imaginas», respondió, su voz como un susurro peligroso. Detrás de mí, Bruto ladró. Su presencia a mi lado era un ancla, pero no podía ignorar la creciente sensación de que la situación huía de nuestro control. «No te llevaré con ellos», exclamé, sin poder evitar la desesperación en mi tono. Sabía que si algo sucedía, Bruto haría todo por protegerme. «Es tu decisión», replicó el ser, y su figura comenzó a desvanecerse mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor. «Pero debes actuar rápido. Tiempo y luz son aliados de los vivos, y tú no estás en la senda que te pertenece». Al oír sus palabras, sentí un escalofrío. No había tiempo que perder. Un impulso casi instintivo me llevó a avanzar. Si el sacrificio de amigos puede tenerte a raya, entonces no me detendré ante nada.
Las palabras salieron aunque la duda agazapada intentaba arrastrarme al abismo de la desconfianza. «Te gusta jugar con fuego», dijo el ser, regresando a la forma que tenía. Su risa resonó, un eco sibilante que se fundió con el crujido de la hojarasca. Pero el fuego no es amable con los que no conocen su abrazo. Antes de que pudiera responder, algo cambió en el ambiente. Una sombra más oscura burbujeó entre los árboles, una manifestación de lo que se había llevado a aquellos que había perdido. Eran rostros que nunca esperé ver nuevamente. Sus ojos perdidos y vacíos me miraban con desesperación. «No, no, no», farfullé, sentándome casi en el suelo con el corazón golpeando dentro de mi pecho. Sentí que las lágrimas trataban de salir, pero debía concentrarme. «No estás aquí, pídeme lo que quieras, pero no dejes que sufran más». «Es demasiado tarde para las súplicas», respondió con frialdad el ser, avanzando un paso más. «Solo podrás ver su verdad si te adentras en la oscuridad. Escoge. ¿Por qué no simplemente te vas?», grité, sintiendo la presión aumentar a mi alrededor. La imagen de mis amigos se desvaneció, y el bosque pareció estremecerse con su dolor. «Porque mi existencia está atada a las elecciones de los vivos», dijo, acercándose más. «Desde el primer lamento hasta el último sacrificio, yo estaré aquí». Entonces, un fuerte viento sopló, y de repente, la oscuridad se disipó un poco. Ante mí vi un sendero tenuemente iluminado, lleno de una luz extraña. Era como si algo me estuviera llamando desde dentro. «Es el camino que debes seguir», murmuró el ser. «Pero recuerda, cada paso tiene su precio. Decide y hazlo pronto». El temor y la valentía chocaban dentro de mí mientras miraba el sendero iluminado y luego a Bruto, quien ladraba con urgencia. Sabía que la decisión estaba en mis manos, y cada segundo que pasaba, me acercaba más al abismo. «Voy a salvar a tu hermano», grité a pesar de la confusión y el terror. «Pero haré lo que debo hacer por todos aquellos que han sido extraídos. Voy a luchar por ellos». Finalmente, con un último vistazo al ser, me lancé hacia el sendero brillante. La oscuridad intentó abrazarme de nuevo, pero esta vez estaba decidido. La batalla no solo era por mí, sino por todos. Y así, di un paso hacia la luz, sabiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo 6. Al cruzar el umbral del sendero iluminado, una sensación de calidez me envolvió, como si una manta ligera me estuviera abrazando. Pero ese calor fue solo un susurro frente al eco de la oscuridad que aún retumbaba detrás de mí. Bruto siguió mis pasos de cerca, alerta y temeroso. Cada ladrido resonaba en el silencio del lugar que parecían estar adentrándose. Los árboles a cada lado del camino eran más altos y más densos. Sus ramas parecían extenderse para atrapar cualquier luz que intentara escapar. A lo lejos, en la penumbra, podía ver algo que brillaba débilmente, un destello que me invitaba a seguir. «¿Dónde estoy?», murmuré casi para mí mismo, sintiendo que cada palabra se perdía en el aire. Había algo extraño en el ambiente, como si los ecos del pasado estuvieran entrelazados con el presente. A medida que continuábamos, el sendero se ensanchaba, revelando a los lados figuras distorsionadas que parecían moverse como si estuvieran atrapadas en un juego de sombras. Pude distinguir rostros familiares, amigos y conocidos, atrapados en una danza aterradora. Avancé con rapidez, evitando sus miradas desoladas. «Concéntrate», me repetía, «no puedes rendirte», pero el miedo acechaba a cada paso. Al girar una esquina, el sendero desembocó en un claro iluminado por una luz más intensa, pero no reconocí el origen de la iluminación. Allí, en el centro, una figura se erguía, con una silueta elegante, casi equina. El corazón me dio un vuelco al reconocerlo. Era el caballo de mi hermano, aquel que desapareció hace meses. Su pelaje era brillante y su mandíbula firme, pero en sus ojos había un hoyo vacío.
una tristeza que me desgarró. ¿Sí eres tú?, pregunté, acercándome con cuidado. Mi voz temblaba. La bestia levantó la cabeza. Sus ojos me miraron intensamente. Por un momento sentí que un hilo invisible nos unía. La voz resonó en mi mente, pareciendo provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Tú traes la luz, pero la oscuridad puede consumir. De pronto, el ambiente cambió. Los árboles del claro se oscurecieron y las sombras se fueron levantando del suelo como demonios alados. Una risa, grave y burlona, resonó a mi alrededor. «No creas que puedes salvarlo tan fácilmente», dijo el ser que había encontrado anteriormente, emergiendo de las sombras. Su presencia era aún más amenazante aquí. «El sacrificio que buscas requiere mucho más que valentía. Necesitas sangre». El viento se intensificó y comprendí su amenaza. El corazón se me detuvo mientras pensaba en las elecciones que había tomado. «¿Qué quieres de mí?», exigí, sintiendo mi voz caer en el eco del claro. Las sombras apenas se contenían, girando en una danza macabra. «Solo tu deseo más profundo», respondió el ser, acercándose, desdibujando cualquier esperanza que tenía. «¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar por aquellos que amas?». Su risa resonó en mi cabeza, llenándome de terror. «Lo haré. Estoy listo», respondí, sintiendo que el coraje ardía en mí como una hoguera desafiando la tormenta. Pero, al mismo tiempo, sabía que esa respuesta me llevaba a un lugar del que tal vez no podría regresar. Un silencio profundo cayó sobre el claro, y el viento cesó por un momento. Miré a Bruto, quien permanecía firme a mi lado, porque él también parecía entender que el verdadero juego apenas comenzaba. Entonces, ante mí, la forma de mi hermano apareció finalmente, como un eco de tiempos perdidos. «¿Eres tú? ¿Estás bien?». Mi voz se quebró. «Ven a salvarme», dijo, pero su tono tenía un matiz de tristeza, y entendí que el costo de seguir adelante podría ser más de lo que estaba dispuesto a perder. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, y me di cuenta de que el tiempo se estaba agotando. Tenía que elegir: ¿la luz o la oscuridad? La decisión estaba sobre mí, y el verdadero sacrificio estaba a solo un paso. Capítulo 7. El tiempo se detuvo por un instante. La figura de mi hermano se desvanecía, el eco de su voz aún sonaba en mis oídos. «¿Qué estás esperando?», parecía decirme, pero no había forma de que pudiera acercarme entre esas sombras revoltosas. «Debo salvarlo», pensé, pero el ser que se alzaba frente a mí se burló. Su risa resonó como un trueno, reverberando en el claro. ¿Salvar, o más bien sacrificarse? Bruto soltó un ladrido agudo, como si sintiera la tensión que se palpaba en el aire. La oscuridad comenzó a envolverse alrededor de mis piernas, fría y pesada, como si cada sombra tuviera una voluntad propia, tratando de arrastrarme hacia el abismo. «No tengo miedo, voy a rescatar a mi hermano», grité, tratando de reunir la fuerza que me quedaba. El ser sonrió, sus ojos brillaban con un resplandor amarillo y voraz. «De veras, el amor es un poderoso motivador, pero recuerda, cada elección tiene un precio». En un instante, la figura de mi hermano se materializó de nuevo, más definida que antes. «Ayúdame», insistió. Su voz sonaba más desesperada, como si las sombras que lo rodeaban empezaran a consumirlo. Mi corazón latía con fuerza. Sin pensarlo, avancé y extendí la mano hacia él. «Sujétate de mí». Las sombras comenzaron a moverse más rápido, como si supieran que estaba actuando. «No. Tienes que decidir antes», interrumpió el ser, su mirada fija en mí. «¿Vas a dejar que él te arrastre también?». Fue en ese momento cuando la verdad me golpeó. No podía permitir que mi deseo de salvar a mi hermano me arrastrara a mí mismo a perdición. Tenía que encontrar otra forma.
una que no involucrara el derramamiento de sangre. Estoy dispuesto a enfrentar cualquier reto, pero no a sacrificarme por unas cadenas que ya llevamos dentro. Silencio. La risa se detuvo. El ser se quedó inmóvil. Las sombras temblaron, titilando como llamas represadas. Tenía que encontrar la luz en todo este caos. Dame tiempo, le exigí. No quiero seguir este camino. Tiempo, repitió el ser, su voz sonaba casi reflexiva. El tiempo es una ilusión aquí, pero lo que pides viene con un costo. Noté que las sombras se encogían al escuchar su declaración. Mi corazón se frenó de nuevo. ¿Qué costo? La tensión en mi pecho comenzó a crecer. Las imágenes de aquellos a los que había perdido invadieron mi mente. La figura de mi hermano era solo una más en la multitud de rostros que me atormentaban. Un fragmento de tu alma, dijo el ser con un tono helado. Un precio que equilibrará tu deseo. Me quedé allí, aturdido. ¿Estaba realmente dispuesto a pagar algo tan valioso? ¿Podría vivir sin esa parte de mí? La figura de mi hermano dio un paso adelante. Su forma titiló como un fuego de leña. Regrésame, por favor. Su voz era un eco de lo que alguna vez había sido. No puedo permanecer aquí. Aquel momento se sentía como una eternidad, y no podía dejar que esa parte de mí se desvaneciera. Justo cuando estaba a punto de tomar una decisión, las sombras liberaron un grito ensordecedor, como un llamado oscurecido. Un reloj imaginario comenzó a contar. La elección seguía siendo mía, pero el último acuerdo podía estar más allá de mi entendimiento. ¿Sabría yo la verdad en ese momento decisivo? Ya no hay tiempo, murmuré al aire. La decisión se acercaba. La oscuridad también. ¿Luz o sombras? El ser volvió a preguntar, acercándose. Su aliento frío parecía arder en mi espalda. Me preparé para responder. Sabía que no solo se trataba de mí. Todo estaba en juego. Capítulo 8. La voz del ser sonó como un eco en el fondo de mi mente. Luz o sombras. Era una elección desgarradora, un dilema que pesaba sobre mí como una piedra. Las sombras a mi alrededor se retorcían, inquietas, esperando mi respuesta. Bruto se mantuvo a mi lado. Su presencia fue un ancla en medio de la tormenta. ¿Qué harías tú? Pregunté en un susurro, como si el perro pudiera ofrecerme una respuesta. Bruto ladró, pero su ladrido sonó más como una advertencia que una respuesta. El tiempo se deslizaba entre mis dedos. Mi hermano, atrapado en esas sombras, miraba con desesperación. El súplica en su rostro me estaba rompiendo por dentro. Elige. El ser dio un paso más cerca. Sus ojos amarillos brillaban con una intensidad que me hacía sentir pequeño. Justo cuando pensé que podría decidir, una oleada de imágenes y recuerdos me invadió. La risa de mi hermano, nuestros juegos de infancia, los momentos de complicidad. No puedo perderlo, dije. Era más una afirmación que una elección. Haría cualquier cosa por él. La certeza resonaba dentro de mí. ¿Incluso sacrificar una parte de ti? La voz del ser fue casi seductora. La sombra se contorsionó, abrumándome con su presencia. Sentí que el laberinto oscuro se estrechaba a mi alrededor. Mientras luchaba por encontrar una respuesta, las memorias seguían fluyendo. No puedo dejar que me arrastre a la oscuridad, murmuré, recordando mis fracasos. Era un ciclo que había estado atrapado por mucho tiempo. Sentí que la oscuridad lamentaba mis pensamientos contradictorios, alimentándose de mi confusión. Indeciso, típico de un humano, el ser se burló mientras el aire se tornaba helado. El tiempo se agota, niño. Decídete, o serás consumido por la oscuridad. Sin embargo, en medio del pánico, una chispa de esperanza apareció. ¿Y si me niego a elegir? ¿Qué pasaría entonces? Pregunté, sintiendo una extraña seguridad al plantear la inquietante idea. El ser se detuvo.
Su rostro de sombra se contrajo en una mueca que me heló la sangre. Negarse es una elección, pero no lo tomará a bien. La oscuridad exigirá su tributo. Las sombras comenzaron a avanzar, dando pasos rápidos en dirección a mí, llenando el aire con una risa burlona. «No lo permitiré», grité. De repente, recordé algo que mi hermano siempre decía: «Nunca subestimes el poder de un corazón decidido». Y allí, en ese instante, en medio de la vorágine, decidí que no iba a dejar que las sombras controlaran mi destino. No puedo elegir entre luz y sombras. Elegiré la lucha. No puedes decidir por mí. Luego levanté las manos, un acto de desafío. No me harás ceder. Un resplandor comenzó a brotar de mi interior, caliente y brillante, llenando cada rincón de mí. Las sombras retrocedieron sorprendidas, tambaleándose ante la luz. «No puede ser», el ser gritó visiblemente alterado. «Ningún mortal ha desafiado así a la oscuridad». De pronto, el suelo tembló. Las sombras comenzaron a fragmentarse, como si una fuerza externa las empujara. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. El ser se retorció en un esfuerzo por recuperar su poder, pero yo también podía sentir el cambio. Algo estaba pasando. «Sigue. Lucha». Me grité a mí mismo, instigando una resistencia que nunca supe que tenía. «Si no elijo entre ti y mi hermano, lo salvaré todo». Fue en ese momento cuando un grito desgarrador resonó más allá del ruido. «Ayúdame, por favor». La voz de mi hermano se entrelazaba con las sombras, pidiéndome que no me detuviera. «Lo haré», respondí, mientras el resplandor se convertía en un torrente de luz. Lo último que vi antes de ser tragado por la explosión fue la mirada del ser. Su risa se tornó en un grito de furia. Apenas supe qué pasaría luego, pero una sensación de claridad me envolvió. En la lucha entre luces y sombras había tomado una decisión crucial, pero las consecuencias estaban por llegar. La oscuridad también sabía luchar. Capítulo 9. Desperté en un lugar que no reconocía. El aire era más fresco y una luz difusa iluminaba el entorno, pero no era la misma luz que había sentido antes. Me incorporé lentamente y a mi alrededor las sombras habían desaparecido. Estaba en un bosque, rodeado de árboles altos cuyas hojas susurraban con el viento. Sin embargo, una sensación de inquietud persistía en mi pecho. «Bruto», llamé, buscando a mi fiel compañero. Mi voz sonó más débil de lo que esperaba. «¿Dónde estás?» Al instante sentí que alguien se acercaba. Giré hacia el sonido y allí estaba, Bruto, corriendo hacia mí con la energía de siempre, su cola moviéndose insistentemente. Me lanzó un ladrido cargado de alivio, como si también él estuviera agradecido de que volviera a estar a salvo. «Qué bien que estás aquí», exclamé casi abrazándolo. Al menos esto era un buen comienzo, pero no podía quedarme ahí, no aún. Tenía que encontrar a mi hermano. Las palabras del ser aún danzaban en mi mente. La oscuridad exigirá su tributo. ¿Qué quería decir con eso? La última imagen que había tenido de él estaba grabada en mi mente, llena de desesperación, como si estuviera atrapado en una trampa que se cerraba rápidamente. No sabía a dónde ir, pero sabía que tenía que tratar. Así que examiné el bosque, buscando un camino que me diera alguna pista. Las ramas crujían bajo mis pies mientras caminaba, y el silencio del lugar era inquietante. Cada sombra parecía moverse con vida propia. «Por favor, déjame encontrarlo», murmuré sintiendo que la esperanza se desvanecía. Entonces vi algo. Más allá de los árboles una figura se acercaba, mi corazón latía con impulso. «¿Es él?», pregunté a Bruto mientras me armaba de valor. Cuando la figura salió a la luz, mi esperanza se desvaneció. Era un extraño, vestido de manera oscura. Sus rasgos eran difíciles de distinguir a causa de la sombra que lo seguía. A medida que se acercaba, su aspecto se hacía más amenazador. «Has desafiado a la oscuridad»,
dijo, su voz como un susurro helado. Ahora debes enfrentar las consecuencias. No sé quién eres, respondí tratando de mantenerme firme. Pero estoy aquí por mi hermano. No te tengo miedo. ¿Quieres salvarlo? El extraño esbozó una sonrisa que reveló dientes afilados. Los pactos no se rompen tan fácilmente. La lucha no ha terminado contigo. Te daré una última oportunidad. Regresa a la oscuridad o arriesga perder lo que más amas. No, grité, recordando a mi hermano. No lo haré. Pero en mi interior sentía que estaba perdiendo la batalla. El miedo se agazapaba en mí, dispuesto a asfixiarme de nuevo. Entonces, pensé de nuevo en lo que había dicho antes. Elegir no me había llevado a ninguna parte, pero luchar, eso sí. Sentía que el bosque comenzaba a responder a mi determinación. Las hojas parecían vibrar, e incluso Bruto ladraba con fuerza, como si instara a seguir adelante. No te tengo miedo, repetí, y en ese instante, algo en mí despertó. La luz dentro de mí no había desaparecido. Podría ser lo único que tenía ahora. La figura se acercó aún más, y un olor a humo y cenizas me invadió. Entonces, todo me pareció claro. No quiero elegir. Solo quiero salvar a mi hermano. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, una brisa helada se apoderó del lugar. El extraño me miró con odio, y en ese momento comprendí que la batalla había comenzado de nuevo. Estaba listo para enfrentar la oscuridad, pero podría superar lo que se avecinaba. Capítulo final. El aire era frío y denso, pero sentí el fuego arder en mi interior mientras me preparaba para enfrentar al extraño. Su presencia, como una sombra alargada, parecía absorber la luz a mi alrededor. «¿Te atreves a desafiarme una vez más?», dijo, y su risa resonó como un eco en mi mente. Pero no estaba dispuesto a rendirme. «Solo quiero a mi hermano», grité, mi voz retumbando entre los árboles. La figura se acercó, pero un brillo de determinación iluminó mi interior. No podría dejar que el miedo tomara el control. Bruto, a mi lado, exudaba lealtad, como si supiera que esta era la última oportunidad para liberarnos de esta pesadilla. El extraño movió su mano y sombras surgieron del suelo, esperando arrastrarnos de nuevo. Toda esta rabia, todo este deseo, te convertirán en presa fácil, dijo mientras sonreía. Pero yo sabía que había algo más grande que él, el amor que sentía por mi hermano y la voluntad de luchar por lo que era justo. «¡Vámonos, Bruto!», grité, y juntos comenzamos a correr hacia el oscuro remolino que se formaba a nuestro alrededor. Las sombras intentaban atraparnos, pero la luz que emergía de mí parecía desvanecerlas. Podía sentir el poder de mi propia voluntad fluyendo. La idea de perder a mi hermano me daba fuerzas. De repente, una ráfaga de viento nos empujó hacia adelante, y el extraño retrocedió por un momento, sorprendido por el cambio. Era la oportunidad que necesitaba. Mirando hacia adelante, vi el camino hacia una luz brillante que aparecía en la distancia. Con cada paso que daba hacia el resplendor, sentía que el peso de la oscuridad se aligeraba. Las sombras parecían ahogarse en su propia esencia. «¡Por él!», grité, empujando mi cuerpo con toda la energía que me quedaba. Bruto corría junto a mí, aullando con fuerza, como si quisiera espantar la oscuridad que intentaba consumirnos. Manejando la combinación de nuestra fuerza y valentía, llegamos a la luz. Allí, en el claro iluminado, vi la figura de mi hermano brotar de entre las sombras. Estaba atrapado, pero su mirada era firme. «Martín, estás aquí. Necesito tu ayuda». «Voy a sacarte de aquí», respondí, sintiendo que todo el poder y el amor que compartíamos lo abarcarían. Juntos comenzamos a avanzar hacia él, pero la sombra que lo rodeaba se retorció, aferrándose a su forma. «No lo permitas», el extraño rugió, su furia llenando el aire. «No tienes poder sobre nosotros», proclamé, levantando las manos hacia la luz.
La fuerza dentro de mí creció, y por un instante la figura de mi hermano pareció resonar con la luz que emanaba. En ese momento, lo entendí todo. Era nuestra conexión lo que podía romper el ciclo. La luz que había surge del amor que nos unía. Con un grito de determinación, extendí mi mano hacia mi hermano. A medida que la luz aumentaba, las sombras comenzaron a chocar con el resplandor. La figura del extraño gritó en angustia, pero no una más. Los ecos de su voz se desvanecieron con cada latido de luz. «¡Te tengo!», grité, mientras nuestras manos se unían en el aire, creando una explosión de luz brillante. Un instante después, la oscuridad estalló en una vorágine de sombras que se desvanecieron, llevándose consigo al extraño, mientras todo lo que conocía comenzaba a tomar forma nuevamente. La claridad llenó el espacio vacío que había dejado la oscuridad. En ese instante, supe que habíamos ganado. Cuando la luz finalmente se disipó, encontré a mi hermano a mi lado, mirándome con una mezcla de gratitud y confusión. «¿Estás bien?», pregunté, sintiendo que había anhelado este momento durante tanto tiempo. «Lo estoy, gracias a ti», me respondió. La luz del día atravesaba el bosque, mientras Bruto se acercaba y nos olfateaba ansiosamente. Salimos del bosque juntos, sintiendo que la neblina de terror finalmente se había despojado de nosotros. Pero aún quedaba un eco de inquietud. Aunque había vencido al ser de la oscuridad, las palabras del extraño permanecían en mi mente. La oscuridad exigirá su tributo. ¿Qué quería decir? ¿Había realmente terminado todo? Lo que sabía era que San Martín había cambiado para siempre, pero también muy dentro de mí había una nueva luz. Quizás no descubriría todas las respuestas, pero había aprendido a encontrar la fuerza en la luz que llevaba en mí. Así, con Belisela y Bruto a mi lado, miré al horizonte con la esperanza renovada de que todo podría ser posible, incluso cuando no se conocen todas las respuestas. Y había también una pequeña parte de mí que se preguntaba si las sombras regresarían, pero por ahora quería simplemente disfrutar de este nuevo comienzo. Al cerrar el capítulo de esa experiencia aterradora, llevé la sensación no solo de liberación, sino también de inquietud, y que, quizás, la lucha nunca terminaba por completo.